aparte de escritor, sos periodista. Exactamente, sí. Trabajo en el Congreso de la Nación, sigo un poco del día al día de lo que pasa ahí en el Palacio Legislativo. ¿Y cómo es convivir, ¿no?, con todas las noticias políticas y escribir? Bueno, escribir viene de antes de convivir con la noticia política, en realidad. Lo arrastro en principio como pasatiempo, como un poco como un hobby, heredado de leer. Un poco por la inquietud de leer me fue llevando a escribir, a que me surjan cosas para escribir. Un día me encontré que había escrito un cuento, ni siquiera lo había planeado. Me senté delante de la computadora y me salió así. ¿Y eso cuándo medio fue? Como un impulso, un cuento, y ahí me di cuenta que me gustaba y que tenía ganas. No sé si lo hago bien o mal, eso es otra historia, pero eso fue y 2011, sí, hace 4 o 5 años que escribí el primer cuento, que lo escribí y que después lo trabajé como un cuento que me tenía ganas de mostrarlo. Antes puedo haber escrito cosas que se fueron perdiendo, que ni las tengo registradas, que eran como garabatos, pero en sí el primer cuento, en serio, que después seguí trabajando, hará 5 años, sí. ¿Y vos decís lo corregís vos solo o se lo das a alguien también para leer? No, en ese momento se lo hacía leer a mi vieja, que ya es licenciada en letras. Ahora, en ese momento era estudiante, ahora es licenciada en letras. Y se lo daba a leer, necesitaba como la mirada de otro, porque no me convencía a mí mismo lo que escribía. Hoy no se lo hago leer a nadie. Hoy lo releo por lo menos en este libro que voy a publicar ahora. ¿Cómo se llama el libro que vas a publicar? Una moneda en el aire se llama. ¿Cuándo lo vas a publicar? ¿Por qué editorial? La editorial ¿Dónde? es Ediciones Croupier, que la lleva adelante Diego Herrera, un proyecto muy interesante. Es una editorial independiente. Lo voy a presentar este lunes 23 de noviembre a las 19 horas en el Centro Cultural El Mordisquito. Es un bar, centro cultural, que está en el pasaje Santos Discépolo, que está entre Corrientes y... ahí en la esquina de Corrientes y Callao, un pasaje muy, muy lindo que hay. Ahí no tengo después busco la dirección exacta. Pero bueno, una movida muy interesante de Ediciones Croupier, que nos da la oportunidad a publicaciones independientes. Así que vamos a estar el lunes a las 19 horas, obviamente invitándolos a todos. No hay entrada, no se cobra entrada, ni consumición obligatoria. Se pueden ir, se puede consumir o no, y se puede disfrutar de la presentación. Bueno, después vamos a hablar de la editorial, que nos cuentes bien cómo se llega, ¿no?, a publicar. Sí. Ahora contanos de tu libro, ¿por qué ese título? Una moneda en el aire es el cuento que es uno de los cuentos que está contenidos en el libro, y tiene una estructura especial, o que yo le di forma a una estructura en la que el cuento principal es el que le da título al libro, que se llama Una moneda en el aire. Lo elegí un poco, me dejé llevar por el azar un poco, que es un poco también el eje central de la mayoría de los cuentos. El tema de la suerte, las casualidades y las decisiones detrás de esos hechos azarosos. Entonces, un poco como este cuento era el que dio origen a esta idea de la suerte y el azar, le puse el nombre de este cuento. ¿Es fácil ponerle título? No, es lo que más me cuesta. ¿Por qué? Porque no me gusta. En principio siempre lo que elijo no me gusta. Me pasó con la primera publicación que hice, que es un poco más amateur que esta, fue un poco más lúdica que profesional. Esta tampoco es profesional, es mi primera publicación, que yo siento que es más en serio, pero no me gustó el título que elegí en esa primera. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama, no? El sol ya no calienta, se llama. ¿Y también de cuentos? Sí. ¿Y por dónde la publicaste? No, la publiqué por una editorial, pero se llama Editorial Estayel, pero fue mía, en realidad. Edición de autor. Claro. Esta tengo el acompañamiento de la editorial de otra manera. Me facilitan la presentación, me difunden la obra. No tengo nada contra la editorial, pero fue como más... Lo publiqué para tenerlo yo, en realidad, no fue una cuestión... ¿Y eso cuándo fue? ¿Lo primero?
3 años atrás, 2012. Sí, mayo del 2012. ¿Y qué es lo que te decidió a publicar esa vez, no? Después vamos a hablar bien de este libro, pero ¿qué es lo que a vos te movilizó? Porque no todo el mundo que escribe publica. Un poco lo mismo que me lleva a publicar esta vez. Como yo te pasé en la biografía, escribir es un pasatiempo, en principio, porque no es mi trabajo. Es algo que lo hago desinteresadamente, no es mi sustento económico, es un poco un hobby que tengo. Y llega un momento que ese hobby me lleva a ir acumulando una cantidad de cosas escritas que las tengo guardadas innecesariamente, y eso me empuja a publicar. Me lo recordaba Diego, y lo puse en la introducción, el editor, que Borges decía que la única solución a esa acumulación es publicar. Y bueno, es la única solución que le encuentro a las cosas que voy acumulando, es publicarlas. Hay muchos escritores, ¿no?, que con el tema de la publicación dicen como que no hay que publicar tanto, ¿no? Como que hay que medirse un poco en lo que uno saca a la luz. ¿Vos qué opinás respecto de eso? Bueno, yo estoy empezando. Si me pasa que publico mucho, lo podría responder. En principio, esta es mi primera publicación que yo considero que siento que necesito mostrar. Y con un lapso de 3 años entre la otra, no siento que haya publicado mucho todavía, en principio. Veré cómo es mi experiencia. Yo creo que si tenés acumulada... Lo que pasa es que si acumulás muchas cosas y no las publicás en el momento, después lo que me pasa es que no me termina gustando eso que escribí en ese momento. Entonces va a terminar siendo material muerto. O lo publico y que sea lo que sea, o muere en un archivo, en una carpeta de la computadora, porque no es ese momento, el momento de publicarlo, y después ya no. Y cuando está ya publicado, ¿no? Sí. Ponele lo primero que publicaste y este nuevo libro, ¿qué función cumple la mirada del otro? Es muy interesante muy gratificante cuando alguien viene y te dice, primero, que se tomó el tiempo de leer lo que escribiste. Segundo, que le gustó algo de lo que escribiste. Todo es prácticamente imposible. No le ha pasado, supongo que al mejor escritor del mundo no le ha pasado que todos le hayan dicho que le ha gustado todo lo que hicieron. Entregarse a esa mirada es un trabajo interesante y costoso, porque hay que romper, sobre todo para mí, que soy bastante tímido. Fue una barrera que me costó romper, y ahora ya estoy un poco entregado a eso. Ya si viene alguien y me dice, bueno, esta parte me gustó más, esto quiere decir que el otro no le gustó tanto, no me influye tanto. Antes me podría pesar un poquito más, en otra época de mi vida, con otra madurez, siendo todavía inmaduro. Vos decís que sos tímido. Sí. ¿Y cómo hiciste para ser periodista? El periodismo, ¿sabés que lo decidí? Estaba en la secundaria y yo ya decía que quería estudiar periodismo. Después tuve ahí dudas existenciales en el momento en que empecé a estudiar, pero nunca dudé de que era lo que me gustaba. Principalmente lo que siempre me gustó muchísimo de ser la radio. Era un oyente desde chico, siempre muy aficionado a escuchar radio. ¿Y qué te transmite? FM, AM, todo. ¿La radio qué te transmite? Y me permitía eso, la imaginación, lo mismo que me permite la lectura. Sí, creo que sí. Que yo me encerraba en mi cuarto a escuchar la radio. Música, como todo adolescente, pero también le dedicaba mucho tiempo a la radio. Ya te digo, FM y AM también, inclusive. Cuando no es tan normal para un pibe de 14, 15, 16 años dedicarle tiempo a escuchar AM. Y me di cuenta que me gustaba eso. Y me gustaba lo que estaba detrás también. No solo lo que me producía en mí, sino que me llamaba la atención cómo se producía la radio, como el detrás. Y cuando lo descubrí también me di cuenta que no le había errado. Entonces seguí convencido de mi carrera.
de comunicación en la UBA, la que todavía me estoy debatiendo ahí entre las últimas materias. ¿Ya cuánto te falta? Y me falta poco, ya estoy cursando las últimas materias de lo que es el cuerpo general de la carrera y después ya darle el último espacio a la orientación y a la tesina, que también es una carrera extensa, la de comunicación. Sobre todo cuando empiezas a trabajar, se te hace muy larga. Contame cuándo empezaste a trabajar como periodista parlamentario. Como periodista parlamentario a principios del 2013. No, a fines del 2012, perdón. Empecé haciendo algunas notas de colaboración y ya fijo acreditado en la Cámara de Diputados en enero del 2013. Y cuando empezaste a trabajar, ¿no? Sí. ¿Sentiste que lo que estabas estudiando realmente se complementaba o capaz esperabas otra cosa? No, en principio fue todo nuevo y fue todo interesante, todo me llamaba la atención, todo me gustaba. Después lo que encontré es que la rutina del periodismo, al ser un oficio, fui encontrándole. Yo pensaba que era todo yo no quería tener un horario de oficina, por ejemplo, no quería tener la rutina de ir a un trabajo de oficina, eso es lo que uno piensa. Después empiezas encontrando la rutina, el oficio, las cosas que se repiten, que creo que es imposible que no haya en ningún ámbito, por lo menos en ningún ámbito laboral, no sé si habrá alguno, pero sí, me sigue interesando, a pesar que con el tiempo le voy encontrando cosas que me van desencantando de la profesión, pero la sigo sosteniendo que es lo que correctamente lo que elegí. Es un ámbito donde hay mucha competencia y eso te genera también a veces algunas frustraciones, pero bueno, en todas partes hay competencia. Sí. Y cuando estás ahí en el Congreso, ¿a veces te ha parecido la imagen de querer escribir algún cuento? Bueno, sí, está presente el Congreso. En el cuento que da nombre al libro está el personaje al que lleva las acciones, trabaja en el Congreso. Ah, bueno, así que es para leerlo. Exactamente. Ténganlo en cuenta. Volveme a repetir cuándo lo presentás y dónde. El 23 de noviembre, 19 horas, en el Centro Cultural El Mordisquito, es en el pasaje Enrique Santos Discépolo, a media cuadra de Corrientes, ahí cerquita de Corrientes y Callao, donde está la línea B, así que es fácil llegar, en un lugar muy, muy lindo. 19 horas, entrada libre, sin necesidad de consumir. Sí, obviamente, si les interesa, comprar el libro, que ahí se va a estar presentando, ahí se va a estar vendiendo.